San Antonio de Padua es uno de los santos más queridos por los fieles católicos y goza de una fama mundial. Cada 13 de junio, la Iglesia Católica celebra su fiesta litúrgica. Es doctor de la Iglesia, patrono de los pobres y es reconocido por ser el más grande taumaturgo, que quiere decir que posee o tiene el don de hacer milagros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Chávez y bienvenidos una vez más a este canal y espacio de podcast. Retomamos esta sección que tiene el podcast desde el año pasado llamada La vida de los santos, en la cual algunos episodios del podcast se basarán sobre la vida de algún santo o santa en particular, con el objetivo de conocer más las vidas ejemplares de estos siervos del Señor y motivar más nuestra fe. En este nuevo episodio les hablaré sobre la vida de San Antonio de Padua. Conoceremos parte de su infancia, juventud, algunas obras y milagros más conocidos, así como por qué lamentablemente ha llegado a ser objeto de superstición, especialmente relacionado con el tema del amor. Recordemos que este santo es muy reconocido por la Iglesia Católica por ser un digno siervo de Dios, un vencedor de los herejes, por ser maestro de la verdad y consuelo para los afligidos. Les comento que este episodio está hecho con mucho respeto y parte de lo que les platicaré está basado en un libro llamado Vida de San Antonio de Padua de la editorial Apostolado Mariano por el Fray Antonio Corredor García, el cual les recomiendo mucho. Comencemos con este nuevo episodio. Les recomiendo que lo disfruten, pero ante todo pongan mucha atención. El 15 de agosto del año de 1195, en el palacio de don Martín de Bullón y doña Teresa de Tavera, en Lisboa, reinaba una gran alegría en aquel cristiano lugar, pues había nacido un niño, a quien llamaron Fernando, el cual, conforme al tiempo, debía de ser el famoso San Antonio de Padua. Recordemos que los padres de San Antonio eran muy ricos y querían ver a su hijo como un distinguido hombre de sociedad. Su madre le enseñó a pronunciar el nombre de María y a cantar ya mayorcito el himno llamado «Oh gloriosa Señora». Cuando contaba con tan solo 5 años de edad, ante una imagen de la Virgen le consagró su cuerpo haciendo voto de virginidad. Después ingresó en la escuela de la catedral, dando ejemplo de toda clase de virtudes. Era un buen hijo, estudiaba, pensaba en Dios, ayudaba en misa y cantaba en el coro de la iglesia. Se dice que el diablo, envidioso de ver tanta inocencia, se le apareció al pequeño santo en forma espantosa, a ver si así lo apartaba de la vida de piedad. El niño hizo la señal de la cruz sobre el mármol y allí quedó grabada para siempre. La visión infernal había desaparecido. Desde pequeño ya dotaba con el don de taumaturgo, que quiere decir que él poseía o ya tenía por gracia de Dios el don de hacer milagros. El primer hecho extraordinario que realizó durante su infancia fue el milagro de los pajaritos. Un día su padre lo llevó al huerto que la familia poseía en las afueras de Lisboa. Le encargó que mientras él iba a misa espantara a las aves para que no perjudicaran el sembrarío. El niño obedeció, pero cansado de ya tanto de correr para arriba y para abajo, y como deseaba dedicar un poco de su tiempo a rezar sus oraciones en una ermita que estaba cerca, se le ocurrió la idea que con la ayuda de Dios encerrar milagrosamente a los pájaros que sobrevolaban el lugar en una habitación, y así lo hizo. Cuando regresa su padre no ve al niño y lo busca ansiosamente por todas partes, hasta que por fin lo encuentra haciendo oración. Le preguntó enseguida si había cumplido su encargo y el niño, tomándolo de la mano, le dijo: «Papá, ven y verás dónde los tengo encerrados». Y le enseñó una habitación repleta de alegres aves cantando.
El padre quedó admirado y dio gracias a Dios en su corazón por aquel tesoro de hijo que le había concedido. Fernando creció y era un apuesto joven de 15 años dotado de muy bellas cualidades. Él decide huir del mundo y consagrarse a Dios, así que primero ingresó con los canónigos de San Agustín de Lisboa. Luego pasó a Coimbra, donde se dedicó al estudio de las ciencias sagradas y a la perfección del espíritu. En la abadía de Santa Cruz, donde él habitaba, iban a pedir limosna a los franciscanos del convento de Olivares. Hizo amistad con ellos y al ver aquel hábito humilde que portaban, aquella vida de extrema pobreza, lo entusiasmaban con el fin de querer ser franciscano. Pronto se haría realidad ese gran deseo de su alma. Un día pasaron por ahí 5 religiosos que San Francisco de Asís mandaba a predicar a Marruecos. A los pocos meses los martirizaron los sarracenos y trajeron sus reliquias a Portugal, siendo depositadas en la abadía de Santa Cruz para hacerles funerales solemnes. El joven Fernando, al ver todo lo sucedido, se enardeció en ansias de vivir el martirio y pide a los franciscanos el hábito de su orden, pues quería ser mártir como aquellos 5 hermanos. Cambia la túnica blanca de los canónigos de San Agustín por el pardo sañal de San Francisco y toma el nombre de Fray Antonio. Se embarca para el África, pero cae enfermo y una tempestad lo lleva hasta Sicilia. En mayo del año 1221 llega a Asís, donde se encuentra con San Francisco y 5.000 frailes más. El padre Gracián, provincial de la Romaña, lo lleva consigo y lo destina al eremitorio del Monte Paulo. Todos ignoraban el don de ciencia y santidad que San Antonio poseía, pero un hecho providencial pondría al descubierto sus estupendas cualidades. Acudieron a Forlì religiosos franciscanos y dominicos para recibir las órdenes sagradas. El padre provincial dijo a San Antonio que como sacerdote les dirigiera las palabras a los que estaban presentes. Al principio lo hizo con cierta timidez, pero después brotó de sus labios una facultad increíble para hablar sobre la doctrina, tanto que todos quedaron admirados. San Francisco lo nombra profesor de teología de los frailes y le da el cargo de predicador, así que comienza a evangelizar la Romaña, la Lombardía y sigue por algunos lugares más de Francia. También llegó a predicar en Roma ante el Papa y los cardenales, y Gregorio IX lo comenzó a llamar Arca del Testamento. Como sabemos, los santos son grandes abogados e intercesores de Dios. Gracias a ellos, Dios nos concede las gracias o milagros que necesitamos para nuestro bien. En el caso de San Antonio, como ya lo comenté anteriormente, Dios le dio el don de hacer milagros, pero recuerden que San Antonio siempre le pedía a Dios que lo ayudara a conceder ese favor que le pedían. En esta parte vamos a conocer algunos grandes milagros que realizó San Antonio por medio de su intercesión hacia Dios y que son los más conocidos. El milagro de los peces. En Rimini había muchos herejes y con ellos discutía San Antonio acerca de las verdades de nuestra fe, pero se burlaban de él. Un día les dijo que iba a predicar a los peces, ya que ellos se rehusaban a escucharlo. Se acercó al mar y comenzó a hablarles de los beneficios que de Dios habían recibido. De repente, una multitud de peces de todos los tamaños acudieron a escuchar a San Antonio, poniéndose delante los pequeños y detrás los más grandes. Entonces, los incrédulos y herejes acudieron a contemplar el milagro. Se postraron ante el santo y le pidieron perdón, convirtiéndose todos a la verdadera fe. San Antonio despidió a los peces, dándoles la bendición, y los fieles daban gracias a Dios por las grandes maravillas que realizaban por medio de sus elegidos. El santo continuó obrando prodigios en todas partes, fundando conventos, socorriendo a los enfermos y necesitados, poniendo en paz a los pueblos, siendo el padre de los pobres, el consuelo de los afligidos y el abogado de las cosas perdidas. El milagro de la mula del hereje. En Tolosa había un hereje que rechazaba la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Un día le propuso a San Antonio que él creería que el cuerpo de Cristo está presente en la Eucaristía,
con la condición de que su mula se postrara delante de la custodia. Si la mula se postraba ante el Santísimo Sacramento, él se daría por vencido e iba a renunciar a sus falsas creencias. Debemos de destacar que el hereje no le dio de comer al animal por 3 días con el propósito de ofrecerle avena en ese mismo instante. San Antonio aceptó la propuesta e inmediatamente fue a pedirle a Dios que manifestara su poder para gloria suya y bien de las almas. Se llegó el día del evento. Católicos y albigenses se comenzaron a reunir en la plaza. Estaban todos deseosos de ver el resultado de esta lucha entre el franciscano y el hereje. Ocurrió el gran milagro tan inesperado. La mula, que llevaba 3 días sin comer, y el amo que le puso enfrente la comida, cayó primero de rodillas delante del Santísimo Sacramento y no se levantó hasta que San Antonio depositó la sagrada forma en el sagrario de la próxima iglesia. En ese momento, el dueño de la mula y otras personas que eran herejes se convirtieron al catolicismo e hicieron una edificación de una iglesia en el lugar del prodigio. El milagro de las ranas. Un día estaba San Antonio predicando a una gran muchedumbre de personas, cuando de repente se encontraba unas ranas en un charco vecino con sus continuos cantos, que impedían que el santo continuara hablando y se dejara oír. San Antonio, llegando hacia ellas, les pidió de favor que guardaran silencio. Inmediatamente las ranas guardaron absoluto silencio todo el tiempo que duró el sermón de San Antonio. Uno de los milagros más sorprendentes que una vez realizó San Antonio fue el siguiente: el milagro de hacer hablar a un muerto. En Lisboa existían 2 familias de la nobleza que se odiaban. El hijo de una de ellas terminó con la vida del hijo de la otra, precisamente frente a la casa del padre de San Antonio. Para evitar toda sospecha, arrojó el cuerpo por encima de la pared a un huerto adjunto a la casa y allí lo enterró. Por el derramamiento de la sangre, recayó la culpa del crimen sobre el padre de San Antonio. Don Martín, que ya era un adulto mayor, fue detenido por la justicia. Don Martín, el padre de San Antonio, lamentaba que su hijo no estuviera ahí para defenderlo. Como Dios todo lo sabe, inmediatamente le reveló al santo, el cual se encontraba en Padua, sobre lo que acontecía a su padre. Por un milagro de bilocación, que es un fenómeno paranormal o sobrenatural en el que una persona se puede ubicar en 2 lugares distintos al mismo tiempo, se trasladó en un abrir y cerrar de ojos a la sala de la audiencia en Lisboa. Propuso como testigo al difunto y propuso ir al lugar donde se encontraba sepultado. El difunto, con voz de ultratumba, negó que el padre de San Antonio fuera su asesino. Los jueces, conmovidos, revocaron la sentencia. Existen demasiados milagros que hizo en vida por medio de su intercesión hacia Dios. Los pecadores se arrepentían e imploraban misericordia al Señor. Se reconciliaban los enemigos y los ladrones devolvían lo mal adquirido. Dios le dio muchos grandes dones a este santo, como el don de lenguas. Se podía encontrar a la vez en 2 lugares al mismo tiempo. Las enfermedades y la muerte lo obedecían. Era admirable su poder sobre los elementos y la naturaleza. Con estos milagros, su fama de santidad comenzó a atraer muchedumbres de personas. Muchos identificamos la imagen de San Antonio cargando a un niño, lo cual nos preguntamos, ¿quién será ese niño y por qué lo lleva cargando? Existe un relato que dice que San Antonio amaba mucho al niño Jesús. Un día el conde Tiso lo invitó a descansar unos días en su castillo. Le preparó una habitación muy apartada para que el santo pudiera dedicarse con más libertad a sus oraciones. Por casualidad pasó el conde por ahí y vio un gran resplandor debajo de la puerta. Observa curioso por la cerradura y, ¡oh maravilla!, contempla cómo el niño Jesús, rodeado de luz celestial, acaricia y abraza a San Antonio. Desvanecida la visión, le pidió el santo al conde Tiso que no revelara a nadie tal gracia que pudo ver hasta después de su muerte. Así lo cumplió el conde. San Antonio tuvo conocimiento de su próximo fin. Para prepararse mejor se retiró al eremitorio de Campo Sapiero. Ahí se hizo construir una choza sobre un nogal.
entregándose a la oración y penitencia. Agravándose de su enfermedad, fue conducido a Padua. Temiendo por su vida, lo llevaron al convento de Arcela. Pidió los santos sacramentos y entonó su himno favorito, «Oh gloriosa Señora». Fijaba su vista en un punto del cielo y un religioso le preguntó: «¿Qué miras?», a lo que él contestó: «Veo a mi Señor». Con una sonrisa celestial en su rostro, expiró dulcemente, volando su alma a la celestial mansión. Su muerte aconteció el viernes 13 de junio de 1231, a los 36 años de edad. Se cuenta que en ese momento los niños de Padua, como impulsados por un resorte interior, salieron a la calle gritando: «¡Ha muerto el santo! ¡Ha muerto el santo!». Para finalizar este episodio, conozcamos por qué existe la falsa creencia de poner a San Antonio de cabeza. Existe una superstición hacia la imagen del santo que, según si lo pones de cabeza, lo estás obligando o castigando para que te encuentre una pareja. Pero, ¿de dónde surgió esta falsa idea? Existe una leyenda que dice que después de su muerte, una mujer soltera fue a su tumba para solicitarle ayuda y poder casarse. Mientras ella oraba, vio al santo en el techo del templo volteando su cuerpo hacia abajo mientras le decía que fuera en su nombre con una persona que le daría el dinero para la boda. La mujer acudió al lugar y recibió la ayuda que necesitaba. Sin embargo, al comentar que había visto a San Antonio de cabeza, muchas mujeres comenzaron a colocar al santo en esa posición para pedir ayuda y poder casarse. Sin embargo, la Iglesia Católica considera como una falta de respeto colocar de cabeza la imagen de este santo, pues merece veneración. San Antonio es un intercesor y Dios es quien obra milagros, y esta práctica es una superstición que condiciona la gracia de Dios. Entonces volvemos a cuestionarnos: ¿San Antonio es el santo del amor y de las parejas? Yo opino que San Antonio le pueden pedir lo que más necesiten con toda la confianza. Si quieres una buena esposa o esposo, un buen novio o novia, que fortalezca tu matrimonio, que te ayude con tu familia, que seas una buena pareja y etcétera, sabiendo que Él va a tomar tu intención y se la va a poner a Dios en sus manos, y que no es necesario que le pongas veladoras de colores, listones de colores o lo pongas de cabeza para que te conceda tu gracia. No caigamos en esas supersticiones que nos hacen cometer errores y ver algo de Dios como algo mágico. Confiemos en la voluntad de Dios sabiendo que lo que nos va a conceder es por nuestro bien. Así es como llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado mucho que haya vuelto a retomar esta sección. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿De qué otro santo o santa les gustaría que hablara para otro episodio? Todas sus respuestas las estaré leyendo en los comentarios. Eso sí, aclaro que cada opinión es respetable, ya que cada persona interpretamos o tenemos distintos puntos de vista. Como saben, este episodio estará disponible también por Spotify para los que gusten escucharme en esa plataforma y seguirme. Les dejo las redes sociales del podcast debajo de la descripción e igual las menciono para los que me escuchen por Spotify. En YouTube, en X y en Facebook me encuentran como Podcast con Gloria Chávez, en Instagram como podcast-gc y en TikTok como podcast gc. Y ya sabes, si te gustó este episodio, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios del podcast y compártelo con tu familia y amigos. Me despido de todos ustedes, Dios me los bendiga mucho y nos vemos hasta la próxima, primeramente Dios.